¿Qué hacía Dios antes de crear el mundo? Fue una pregunta que un niño de 8 años le hizo al Papa Francisco en su viaje a Canadá. El pontífice sonrió y respondió, pues muy sencillo: Dios, antes de crear este mundo maravilloso en el que nos encontramos, este cosmos, este universo, Dios amaba. Y Dios no solamente amaba antes de crear el mundo, sino que nos ama ahora y nos va a amar por toda la eternidad. Por eso hoy vamos a hablar sencillamente de los dones del Espíritu Santo, porque para entender la palabra don hay que entender primero que el don viene de una persona. Solamente las personas dan y se donan. Por eso el Espíritu Santo es una persona y es el don de los dones. Vamos a distinguir en primer lugar las virtudes de los dones. Muchas veces pensamos que la virtud es algo necesario en la vida espiritual, y sí lo es. Pero recordemos que la maduración, la perfección y el deleite lo dan precisamente los dones. El Espíritu Santo es el don de los dones. ¿Por qué? Porque las virtudes dependen mucho de nosotros mismos. Son como en ese ejemplo que han utilizado tantas veces los autores de la vida espiritual. Las virtudes serían como los remos por los que con nuestro esfuerzo y la gracia de Dios vamos adelante. Sin embargo, los dones, que son gracia y regalo del don de los dones del Espíritu, serían como las velas. Por eso Dios está mucho más activo en los dones y nosotros pasivos. Y en las virtudes nosotros más activos y Dios parece que está más pasivo. Esa es la diferencia inicial entre una virtud y un don, aunque los dos los recibimos en el sacramento del bautismo. Los dones del Espíritu Santo son 7. Alguno podría decir que el simbolismo del número 7 proviene probablemente de la creación del mundo, con ese ritmo litúrgico, incluso ritual de cada uno de los días. Quizás otros han encontrado el significado en esa menorá que ilumina el templo, el interior del lugar sagrado, los 7 brazos de la menorá, o los 7 espíritus de Dios. El caso es que los dones del Espíritu Santo, según el Catecismo de la Iglesia, son 7. Vamos a abordarlos brevemente. El primero es el don de la sabiduría. En síntesis, el don de la sabiduría consiste en ver, dice Santo Tomás de Aquino, la realidad casi con los ojos de Dios. Es decir, el tener ese olfato, esa percepción, esa sabiduría. La palabra sabiduría deriva de su etimología en latín sapere, que significa gustar. Es el ver las cosas, pero gustando, viendo el toque de Dios, ver todo con la óptica de Dios, con la pupila de Dios. Eso, por un lado, es superar nuestro natural conocimiento. Recordemos que los hombres, las mujeres, conocemos por un método abstractivo. Nos viene la percepción a través de los sentidos exteriores. Eso se relaciona interiormente con nuestros sentidos interiores y de ahí provoca el concepto, el juicio, el conocimiento. El don de Dios, recordando que es una gracia especial de Dios, un regalo, interviene, infiere en las facultades y sobre este conocimiento Dios aporta a través de su Espíritu una luz especial que nos hace percibir la realidad, recordemos, siendo don, con una visión diferente, dejando nuestra visión subjetiva, nuestra percepción propia, pero viendo con el ojo de Dios. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en nuestra madre. Cuando el arcángel Gabriel le dijo llena de gracia, descubrió en ella esa gracia que le avasallaba, que le rodeaba, que le penetraba, pero también descubrió que ella veía todo con la gracia de Dios. María es llena de gracia, no solamente porque está invadida, penetrada por la gracia, sino sobre todo porque ella también lo ve todo con la gracia y transmite a su vez la gracia.
Otro ejemplo lo tenemos en Salomón. Recordemos cuando Dios le dijo: puedes pedirme lo que desees, casi como un mago, un genio. Y entonces Salomón, pensando, dijo: le voy a pedir a Dios un corazón sabio, que pueda regir a este pueblo, que pueda darle las lecciones, las órdenes necesarias para poder llegar hasta él. Ese es el don de la sabiduría, el percibir las cosas con la mirada, con el ojo, con el pensamiento de Dios. El segundo don del Espíritu Santo es el don del entendimiento y consiste en reconocer el plan del amor de Dios, el conjunto. No es simplemente como la sabiduría el percibirlo todo con la mirada, con el ojo de Dios, sino que este don perfecciona mucho más nuestras cualidades intelectuales y nos hace acertar, entre comillas, según Dios, porque este don nos lleva siempre al bien, a la verdad, a la bondad y a la belleza. Nos hace capaces de escrutar el pensamiento de Dios. Por eso este era un don que vivían mucho los personajes del Antiguo Testamento cuando querían ellos ser justos, sadik a los ojos de Dios, con la ley, con la Torá en su pensamiento, en su corazón y en su propia vida. Y este don infunde en nosotros esa gracia especial para poseer o ser poseídos por el pensar, por el querer de Dios, por descubrir ese plan de salvación propio y universal. Es también unión y conexión con la fe. Ahí vemos precisamente cómo las virtudes y los dones se entrelazan y nos hace, de nuevo, entre comillas, comprender las acciones de Dios, aunque con la inteligencia, con la razón natural, no nos lo parezca. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en los dos discípulos de Emaús, que esa tarde se alejaban precisamente del cenáculo y que entendieron, después de emparejar sus pasos con Jesús, después de escucharle, después de invitarle a pasar con ellos, después de verle partir y bendecir el pan, entendieron, ese es el don, entendieron con la fe, con la gracia del Espíritu Santo y recibieron esa nueva luz y esa nueva esperanza. El entendimiento, de nuevo, es reconocer el plan del amor de Dios, el conjunto. El tercer don del Espíritu Santo es el don de consejo. Es esa voz, esa gracia del Espíritu Santo que nos orienta en el camino. Leemos en el Salmo 16, el Señor me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Aquí hay que recordar que por el dogma de la inhabitación de la Santísima Trinidad dentro de cada uno de nosotros, poseemos y somos poseídos por el Espíritu Santo. Él es el dulce huésped del alma, pero también es el guía, es el maestro interior. Por eso está constantemente iluminándonos, dándonos consejos. Es esa experiencia espiritual interior que tantas veces muchos de nosotros experimentamos en las confesiones, en la dirección espiritual, en consultas, cuando una persona se acerca a pedirnos un consejo y uno se queda pasmado cuando tiene que reconocer de dónde me ha venido esto. ¿Cómo es posible que le haya dicho esto a esta persona? Ni siquiera lo había pensado. Ese es el momento, esa es la acción, ese es el don de consejo. Y este don nos sensibiliza mucho con la voz de Dios y hace que nuestros pensamientos se orienten con las intenciones de Dios, que pensemos, que hablemos, que aconsejemos según el corazón de Dios, según Cristo. Es un don también con el cual el Espíritu Santo capacita a nuestra conciencia para hacer una opción constante, continua, radical por Dios y por su reino. Es lo que nos hace permanecer en comunión con Él y con la Iglesia. Y un fruto de este don es que nos va a llevar siempre a una mayor intimidad con Jesucristo, una mayor hondura en la vida del Espíritu. Este don requiere la oración.
esa disposición para escuchar la voz de Dios, requiere de nosotros la apertura, la docilidad, y nos lleva también a dejar esa lógica humana, ese pensamiento terrestre, rastrero, y nos hace sobre todo elevarnos y buscar las cosas de Dios. En el Evangelio, en Mateo 10, escuchamos: no os preocupéis por lo que tenéis que decir, no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que hablará por vosotros. Esa es la voz del Espíritu Santo. Y recordemos también que no solamente nos llega el don de consejo por la oración o en nuestra conciencia, hay que ser humildes y estar abiertos y dóciles, porque cuántas veces este don del Espíritu Santo nos llega precisamente por la voz y por el testimonio de nuestros hermanos, de los demás. El Papa Francisco contaba este caso: un joven que era un desastre. Fue a ver a la Virgen de Luján y volvió renovado, totalmente cambiado. Entonces alguien, cuando lo reconoció, le preguntó qué había pasado, qué milagro había sucedido en su vida. Y él le contestó así: he mirado a la Virgen y he sentido que tengo que hacer esto. Ese es el don de consejo. Dios se manifestó a este joven a través de nuestra Madre Santísima, un momento de oración, de apertura, de silencio, de docilidad, y María, del Espíritu Santo a través de María, le concedió esa percepción, ese consejo, esa visión de cambiar su vida. He mirado a la Virgen y he sentido, donde consejo, que tengo que hacer esto y esto y esto. El cuarto don del Espíritu Santo es precisamente el don de la fortaleza. Y por medio de este don, Dios nos sostiene en medio de las debilidades. Podemos comparar nuestra vida con la parábola de la semilla de Marcos 4. El sembrador salió, echó una parte de la semilla que cayó en el camino, llegaron los pájaros y se la llevaron. Otro cayó en terreno pedregoso, pero la semilla se sofocó. Y otra parte cayó en tierra buena que dio fruto. Podríamos preguntarnos por qué algunas personas, por qué la semilla dio fruto. Creció, se fortaleció, porque recibió precisamente este don del Espíritu Santo, porque liberó su terreno interior de la tibieza, de las incertidumbres, de los temores. Este es un don que necesitamos no solamente en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de desesperación, de desesperanza quizás, sino que lo necesitamos en cada uno de los momentos de nuestra vida. Pensemos en los grandes testimonios de personas que han recibido este don, familiares nuestros que se mantienen con grandes gestos de heroísmo, los santos de la puerta del lado, los santos de la cotidianidad. Es un don que nos acompaña siempre, no solamente en momentos especiales, puntuales, es como ese bajo continuo de la música barroca. Es lo que San Pablo experimentó y que nos transmitió en sus cartas. Todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me da su fuerza. El quinto don del Espíritu Santo es el don de la ciencia. Muchas veces pensamos que la ciencia humana es el verdadero y único conocimiento. Ya lo decían los filósofos. Todos los hombres deseamos conocer, buscamos las causas, el origen de todo, las consecuencias, el episteme, la doxa, por ejemplo, para Platón, o las últimas causas de Aristóteles. Pero este don nos lleva a captar la grandeza y el amor de Dios detrás de todo. Es como ese telón de fondo, ese don que nos permite llegar a la esencia de las cosas y descubrir con esa maravilla que entusiasmaba a los griegos y que dio origen a la filosofía, ese estupor, ese quedarse admirados ante todo y preguntarse el porqué de las cosas. El Espíritu Santo viene en nuestra ayuda y nos da esa luz, ese don para percibir cómo a través de las palabras y de las acciones de Dios a lo largo de toda esa historia de la salvación, Él ha estado presente y Él ha buscado siempre nuestro bien. Las primeras páginas del Génesis se abren precisamente con la creación del mundo. Y después de cada uno de los días, el autor de este libro dice: y vio Dios que todo era muy bueno.
Ese es el don de ciencia. No solamente el decirnos cuál es la causa, cuál es la finalidad, sino descubrir en la historia de la salvación la bondad, la verdad, la belleza, la acción de Dios, captar la grandeza y el amor de Dios. En nuestro tiempo, en nuestra historia de la salvación, recordemos a San Francisco de Asís. Él tenía este don cuando, hablando de la creación, explotó en su corazón esa expresión, fratello sole, sorella luna, hermano sol, hermana luna. El poder ver esa interrelación que existe entre los seres y Dios, entre mi vida y el cosmos, entre mi vida y la providencia. Esa es la ciencia, el don de la ciencia que capta la grandeza y el amor de Dios. El don del Espíritu Santo es el don de piedad y es el vivir y sentirnos cerca de Dios, hijos de Dios, en intimidad con Él. No es el practicar muchas obras de misericordia, no es el realizar grandes oraciones, pasarse largas horas o realizar muchas novenas y consagraciones. Eso puede ayudar, pero el verdadero don de piedad es el que experimentamos en nuestro corazón cuando nos sentimos hijos de Dios, capaces de Dios, su imagen y semejanza, el fruto, el precio de la sangre de Jesucristo. Y eso nos lleva a una mayor intimidad con Dios, a una relación mucho más de amistad, de cariño, más tierna con Jesucristo y sobre todo una relación incluso esponsal con el Espíritu Santo. Es el confiar en Dios, el abandonarse en Él, porque nos sabemos en los brazos de un Padre Celestial que ya deja de ser el Señor o incluso Dios mío para convertirse en un Abba, como nos enseñó Jesús. Y lo maravilloso de este don es que podemos verificar si lo poseemos y somos poseídos por Él, porque no nos cierra en nosotros mismos y nuestra relación con Dios, sino que nos hace abrirnos a los demás. Al percibirnos hijos en el Hijo, al sentirnos abrazados, amados por Dios, también vemos a cada hombre y a cada mujer como nosotros mismos. Entonces, este don de piedad nos lleva así a un mayor silencio, a una mayor búsqueda, a una mayor sed de Dios, a una mayor oración, pero también a una mayor caridad. El don de piedad desemboca en las obras de misericordia. Y entonces nuestro corazón se hace más pobre, más humilde, más sencillo, más puro, más misericordioso, porque incluso nos hace sentir con los demás, nos hace vivir la misericordia hacia los demás, nos hace ser solidarios, misericordiosos con el prójimo. Este es el don de piedad por el que sentimos y percibimos más a Dios y lo descubrimos también en cada prójimo. El séptimo don del Espíritu Santo es el don del temor de Dios y consiste en una sana llamada de atención. Es el santo temor de poder perder a Dios para siempre, por toda la eternidad. Leemos en la carta a los Romanos, capítulo 8, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Precisamente este don del temor de Dios es un reconocer a Dios como nuestro Padre y siempre, siempre. Este don infunde en nuestros corazones consuelo, paz, confianza. Es como Santa Teresita del Niño Jesús, al final de su vida, sentirse en los brazos de Dios, arropada en los brazos de ese Padre Celestial. El don del espíritu del temor de Dios nos hace vivir en lo que San Pablo llama la libertad del espíritu. Es un don que facilita muchísimo la humildad, la obediencia, la resignación, la valentía y sobre todo el gozo. Es verdad que puede ser una alarma cuando una persona no sigue su conciencia, pero hay que distinguir el santo temor de Dios de ese miedo a un Dios quizás lejano, distante o un Dios justiciero. El santo temor de Dios nos recuerda que Jesucristo, como aparece en el libro del Apocalipsis,
es el testigo fiel y veraz, que conoce todo, que toma nota de todo, que sabe todo. Y de ahí nuestra confianza y de ahí ese santo temor de Dios, no por el castigo que nos pueda dar, sino por esa posibilidad remota o próxima de perder a un Dios tan bueno. Es lo que expresó tan bellamente aquel soneto: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. Podríamos concluir estas breves reflexiones sobre los dones del Espíritu Santo invitando a ver al Espíritu Santo no como un gran desconocido, no como esa nube, esa luz, agua, fuego, incluso dedo del Padre, como esa ruá, sino como una persona que vive, que mora dentro de nosotros, alguien íntimo, cordial, que puede llegar a ser un amor, incluso esponsal. Recordemos que el Espíritu Santo es persona, que nos ama, que nos posee y somos poseídos por Él, y que precisamente realiza su acción interviniendo en nuestras virtudes y por medio de los dones. ¿Cómo podemos saber si el Espíritu Santo está obrando en nosotros? De un modo muy sencillo. Recordemos que la conjunción de virtudes y dones produce en nosotros frutos. Así como en la naturaleza los percibimos, lo mismo sucede en nuestra vida. En la medida en que veamos frutos del Espíritu Santo, podemos concluir que nosotros y esas personas donde percibimos esos frutos han sido poseídas, han recibido los dones del Espíritu Santo. Recordemos, todo lo que nos lleve a mayor virtud es fruto del Espíritu Santo. Todo lo que nos haga crecer en las virtudes teologales es fruto también del Espíritu Santo. Por eso la invitación sería a ser más conscientes de que los dones no son un privilegio, algo reservado a almas especiales, sino que todos los días podemos verlos, podemos percibirlos y podemos realizarlos. Pidamos al Espíritu Santo que siga viniendo, que siga iluminando, que siga siendo nuestro dulce huésped del alma, el don de los dones.